Último bloque de Pinamar News y está con nosotros una persona que él dice que si llega a ser intendente de Pinamar va a provocar una revolución, ¿no? En todo sentido. Vamos a ver si es cierto esto. Está con nosotros Lucas Ventoso, que es concejal de la Unión Cívica Radical y es precandidato a intendente por la Alianza Cambiemos. Así es. No me acuerdo lo de la revolución, pero sí una transformación. Y bueno, una transformación, digamos así. Lucas, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Sergio. A ver, hay que pasar las PASO, sí. Para ir a las generales. No es tarea sencilla porque tenés 3 listas que van a estar compitiendo dentro del mismo espacio. ¿Qué te diferencia a vos de esas listas? Digamos, lo esencial, si se puede decir que hay una diferencia, porque por allí con la lista que encabeza Fernando Ávila te unen muchas cosas similares, o por ahí incluso Martín Yesa, que tendría también lo suyo, ¿no? En cuanto al tema de actuar o trabajar o proyectar para el futuro de Pinamar. Mira, lo que me diferencia, no voy a hacer tu pregunta es en relación a la propia interna, pero la respuesta creo que es aplicable a cualquiera de las listas y a cualquier político. Un político es lo que ha hecho en su pasado. Uno es su pasado. Porque para el futuro cualquiera puede decir que va a hacer o que va a proyectar esto o aquello y después eso quedará en manos de él mismo y de Dios saber si lo va a hacer o no. La gente lo único que tiene es su pasado. Yo, como mi propio capital político y lo cual me puede enorgullecer a mí de haber hecho las cosas que hice, es mi pasado. Mi pasado es diferente al pasado de Fernando y al pasado de Martín Yesa, de Fernando Ávila me refiero, y el pasado de cualquier otro, con quizás algunas cosas se me pueden criticar, otras se me pueden alabar, pero yo creo que tengo un pasado de un compromiso por principios e ideales en Pinamar que lo he demostrado con acción. Y eso en política es todo. La política es acción, la política es hacer y comprometerse en eso que uno hace. Y yo lo he hecho. O sea que de mí habla mi pasado. Y no solo me refiero al tema de las cuestiones de dejar al descubierto todo un sistema de corrupción en Pinamar que tuvo 20 años, que instaló el altierismo y que hoy sigue funcionando, sino que también para revertir esto se requiere del compromiso de un equipo de cuadros políticos técnicos de mucha capacidad que tenemos, que estamos en pie de igualdad, codo a codo trabajando, para transformar Pinamar desde el gobierno. Y eso creo que me diferencia del resto de los candidatos. Ese equipo de profesionales, ese equipo de personas con decisión y con vocación de transformación, de transformar a Pinamar, lo tenemos hoy en la lista y lo tenemos en el equipo, que es mucho más que la lista de concejales. Eso es una diferencia clara. Yo escucho de otros candidatos decir, bueno, mi objetivo principal es solucionar el tema de la inseguridad, o mi objetivo o propuesta es empezar a trabajar sobre el tema de obras públicas o mejorar la salud, la educación. En tu caso yo noto de que tu bandera es la lucha contra la corrupción directamente y después a partir de ahí viene todo lo demás. ¿O me parece a mí o es así? A que se me asocia a mí con la transparencia y la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es propio, bueno, de mi profesión de abogado y de haber iniciado estas investigaciones desde las más altas esferas del poder en Pinamar, desde el intendente, en su momento Blas Altieri y todo su gobierno, y todos los funcionarios que muchos de ellos siguen actuando hoy con Pedro Elizalde. Pero mi proyecto no pasa únicamente, por supuesto que está basado en la transparencia, por supuesto, con la corrupción cero en el gobierno, pero está basado fundamentalmente en la gestión. Por supuesto que para gestionar un municipio, como uno pretende gestionarlo, la corrupción tiene que ser cero, porque esa corrupción que existe y que yo vengo denunciando e investigando es la corrupción que está desfinanciando el Estado. Y un Estado que no se puede financiar en cuanto a la gestión de políticas públicas es un Estado muerto, es un Estado que no tiene participación en la sociedad, como es el Estado que hoy tiene Pinamar y que el altierismo construyó durante los últimos 20 años. Es un Estado que destruyó la cultura, que destruyó la educación, que destruyó las políticas turísticas, que la obra pública únicamente lo usó para grandes hechos de corrupción y enriquecimiento de los funcionarios que armaban las licitaciones a medida de uno u otro beneficiario. De manera que la gestión es posible
esto que te estoy diciendo. La gestión es posible en Pinamar combatiendo primero la corrupción y la impunidad. Porque ningún funcionario, ningún político que hoy llegue al gobierno, si le toca a otra persona, puede poner en marcha un plan de gestión de políticas públicas sobre la base de esta corrupción y esta impunidad que hoy reina en Pinamar. Es imposible. Si todas las estructuras, todo, por ejemplo, cuando uno tiene que llevar adelante un pliego licitatorio de la compra, no sé, de arena, de suelo seleccionado para hacer una calle, los funcionarios por los cuales pasa esa compra tan sencilla son todos funcionarios que actualmente están siendo investigados por la justicia por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y estoy hablando de 3 o 4, y esos mismos funcionarios van a seguir, porque son de planta de la municipalidad. Si un gobierno, si no me toca a mí, en mi equipo, si no inicia investigaciones serias para depurar esto dentro del municipio, van a seguir con otro intendente. Y si esa política sigue en Pinamar, tampoco va a haber forma de salir de este pozo en el cual está hoy Pinamar. Porque no solo un pozo moral, sino también que esto implica un barril sin fondo en cuanto al gasto público, porque la corrupción hoy se lleva todos los fondos del Estado municipal. La corrupción y la mala gestión. Entonces, las dos cosas están íntimamente relacionadas y por eso es que yo, cuando hablo de gestión, inmediatamente uno tiene que asociar la transparencia y la eficacia en la gestión pública. Las dos cosas van de la mano. Ahora, ¿por qué cuesta tanto que la gente entienda, comprenda cómo es esta situación, ¿no? Porque ahí he escuchado también que gente que añora tiempos pasados, sí, diciendo de que había menos problemas, se escuchaban menos conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con los años nos dimos cuenta de que no había conflictos porque también había una suerte de temor, o miedo de que podría recibir algún tipo hasta de represalia, qué sé yo, ¿no? Es que lo fue así. Pero ¿por qué cuesta ahora, esto, entenderlo, ¿no? De esto que vos decís, comprendés Porque no es fácil reconocer para una sociedad que ha sido víctima y está presa de un sistema político absolutamente podrido y corrupto. No es fácil para una sociedad, no es fácil para un ciudadano reconocer que al funcionario, al político que votó durante 20 años, en realidad no es lo que él creía que era, sino que es otra cosa y uno le ha demostrado. Que era un sinvergüenza, que se enriqueció en la función pública, que desfinanció el Estado, que llegó el gasto público al 70% de lo que hoy recauda el municipio de Pinamar. Escuche esto, el 70% se usa nada más que para pagar los empleados municipales. Es absolutamente inviable esta ecuación en cualquier estado del mundo. No puedes gastar el 70% de todo lo que recauda un municipio en gasto de empleados municipales. Es absolutamente inviable. ¿Y esto es producto de qué? Es producto de todo un sistema político que lo único que ve es la contratación sin control y sin ningún tipo de gestión de empleados municipales, creyendo que de esta forma después lo tiene de rehén para una campaña política. Y es la metodología del altirismo de los últimos 20 años. Por eso también había tanto personal que estaba contratado sin pasar a planta, porque los tenían directamente, colgados con una escalera, con la brocha, y le sacan la escalera, y el empleado, lógicamente, al no tener estabilidad laboral, dependía de la buena voluntad del funcionario de turno. Y es difícil combatir eso. Es difícil volverle la dignidad al empleado municipal, que es lo que hay que tratar de hacer, y lo que es la prioridad que tenemos que tener como gobierno, y mi prioridad, es revalorizar la labor de los empleados municipales. El empleado municipal es un compañero de trabajo del intendente. Está en pie de igualdad en cuanto a la gestión. No es más importante que un empleado municipal que está barriendo la calle haga bien su tarea a que el intendente cumpla bien su gestión, no sé, cuando tenga que ir a La Plata a gestionar una obra pública. Las dos labores son fundamentales. Estamos en pie de igualdad. Pero eso hay que hacerlo sentir no solo con la palabra, sino con las acciones. Y te digo una cosa, un intendente que gane casi 200.000 pesos por mes es una obscenidad. Es una obscenidad porque tiene la mitad del sueldo, que son 10 sueldos mínimos, y más el doble de sueldo por gastos de representación, más los viáticos. ¿Cómo te plantás, cómo te posicionás moralmente? Yo digo sobre eso, ¿no? Que es bastante perverso también la ley vigente, ¿no? Porque la ley orgánica municipal te dice de que el sueldo del intendente es de tantos, por el sueldo mínimo, sí, por cantidad de concejales que tiene. Sí. O sea, 10 sueldos mínimos sería, sí, una cosa así. 10 sueldos mínimos. Y los gastos de representación también están por ley. Sí.
O sea, es bastante perverso hablar de es mucho lo que cobra. Sí, es verdad, cobra más que la presidenta de la Nación. Es un disparate. Sí, estamos hablando, pero la ley lo permite. O sea, es una contradicción Pero, importante que hay. ¿dónde voy yo con esto? Voy en las acciones, que fue lo que hice hincapié en el momento que empezamos la charla. Cuando uno tiene que sentarse a hablar con cualquier persona, con la persona a cual uno le está hablando te tiene que creer. Y para que te crea, vos tenés que ser coherente con tus acciones. Si un intendente mínimo, empieza por eliminar los gastos de representación, que son el doble de su sueldo, el doble, y empieza a ganar la mitad, y empieza a no cobrar los viáticos, como pasa hoy, que te cobran un intendente que gane casi 200.000 pesos, te pasa el café con leche que toma cuando va a Dolores. Es una inmoralidad. Vos no puedes después plantarte frente al sindicato para explicarle la realidad financiera del municipio cuando vos estás cobrando 180.000 pesos por mes. Entonces, empieza por la conducta que tiene que dar un funcionario en cuanto a su ejemplaridad. ¿Y a quién? Y a las personas que vos estás representando. Y a tus dirigidos, porque cuando uno está en la función pública, los empleados municipales responden a las órdenes del intendente. Ahora, son órdenes que tienen que estar en un marco de coherencia y dignidad. Lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años en Pinamar es que ha habido, eso lo saben todos los empleados municipales. El que no, digamos, juraba la causa del intendente de turno era sistemáticamente perseguido. Y eso es algo que nosotros no vamos a tolerar, ese tipo de persecución, y lo que tenemos que hacer es revalorizar la labor del empleado municipal. Y eso es uno de los pilares del gobierno. Ahora, ¿cómo explicas esto de que por un lado el Consejo Deliberante está trabajando sobre el futuro presupuesto y por el otro lado nos enteramos que hubo una reunión del Departamento Ejecutivo con el Sindicato Municipal arreglando un aumento salarial ahora y otro para un par de meses más adelante? Y pues, lo que no dice nunca el intendente, que es una barbaridad de irresponsabilidad, es que estos números que yo estoy diciendo son los números que nos ha transmitido el secretario de Hacienda al Consejo Deliberante, y lo sabemos todos los concejales, que casi el 70% de lo recaudado es para empleados municipales, se van sueldos. Con ese número, el intendente no sé cómo es que hace que promete aumentos cuando le es absolutamente inviable. Él no puede firmar un aumento cuando no se lo permite su propia recaudación. Y la recaudación municipal depende del intendente. Porque yo te digo una cosa, porque después queda todo en abstracto. Cuando este intendente, asesorado por Carlos Figueredo, le bajó los tributos a las empresas que hacían publicidad al mínimo, se lo hizo en noviembre del 2014, antes de llegar a la temporada, para que las empresas que hacen publicidad en Pinamar paguen lo mínimo al Estado y hagan un negocio mayor para ellos, enriqueciéndose las empresas y desfinanciando y empobreciendo al Estado, el que firmó ese decreto fue Elizalde. Elizalde y Figueredo. Figueredo, la estructura más dura del altierismo. Entonces después nos vienen a decir que no les alcanza la plata, pero no les alcanza la plata porque ellos le dan la plata a los privados. Yo mínimamente tengo que pensar o que son pésimos administradores, o que acá hay algo más, que alguien se llevó alguna ventaja de ese dinero que le entraron a las empresas de publicidad y que no entró al Estado, sino que entró a las cuentas corrientes de las empresas privadas. Y esto es sistemático en Pinamar. Entonces, después llegan las consecuencias, pero nadie ve dónde se aparecieron las causas. ¿Cómo es que hoy tenemos el 70% de nuestros ingresos en empleados municipales? ¿Cómo llegamos acá? Y muy simple. Elizalde, desde que está en la función pública, que no hace más de 8 meses, designó 100 empleados municipales más. 100 empleados municipales más. Aumentó un 10% la planta de empleados municipales. Entonces, si cada intendente que viene siguiendo esta estructura de gobierno del altierismo va a hacer lo mismo, bueno, señores, en 1 año y medio tenemos el municipio fundido, prendido fuego. Y no va a haber sindicato que dé abasto. Porque la función del sindicato, lógicamente, es defender el salario y la labor digna de sus trabajadores, que esa es la función que tiene un sindicato. Pero en un contexto de racionalidad mínima. Hoy, en el contexto en el cual te estoy describiendo, un Estado desfinanciado que está creciendo a pasos agigantados en contratación de empleados, donde nadie sabe muy bien qué hacer, porque hay un caos en la administración que es terrible. Porque, ¿qué es lo que falta? Falta la capacidad de gestión, falta la capacidad de liderazgo. Hoy los empleados están librados a la buena de Dios, nadie sabe qué tiene que hacer. Lucas, hay mucho para hablar, sí, mucho para comentar, muchas propuestas también que seguramente iremos nosotros desgranando a lo largo de los próximos programas. Yo te agradezco mucho el hecho de haberte acercado hasta aquí al programa del día de hoy. Gracias a vos, Sergio. Gracias por todo. Nos reencontramos la semana próxima haciendo más Pinamar News. Que tengan una muy buena jornada.